Hola muchachos, nuevamente estoy con ustedes para hablarles acerca del sistema de ecuaciones lineales 2 por 2, que se llama así porque son ecuaciones que tienen involucradas dos ecuaciones y dos incógnitas para hallar, que también se pueden encontrar a través de métodos de resolución, entre los cuales tenemos como los más comunes el método de reducción o eliminación, el método de sustitución y el método de igualación. Entonces, avanzamos. Cuando hablamos de un sistema de ecuaciones, estamos hablando de un tipo de expresión que es una igualdad, y la igualdad básicamente está relacionando dos expresiones utilizando una relación entre ellas por medio del signo igual. Eso quiere decir que del lado izquierdo hay una expresión, del lado izquierdo del signo igual hay una expresión y del lado derecho hay otra expresión que tienen un mismo valor. Regularmente involucra letras y números y regularmente esas letras son X, Y, Z, que están representando valores desconocidos, que en el momento que hallemos esos valores numéricos que se vayan a reemplazar en esas letras, le van a dar sentido a esas igualdades. Entonces, la intención del sistema de ecuaciones es precisamente encontrar esos valores numéricos. Entonces, por ejemplo, si tenemos esta expresión x más y igual 5, se refiere a que del lado izquierdo donde está x más y, seguramente hay un valor para x y y tal que cuando usted lo reemplace, va a dar como resultado una operación igual a 5. Es decir, podría ser que x vale 4 y y vale 1, 4 más 1 igual a 5. Que x valga 6 y y valga menos 1. Entonces 6 más menos 1 es igual a 5. Que x valga 3 y y valga 2, 3 más 2 igual a 5. En fin, hay infinidad de valores que pueden generar ese resultado. De igual manera, también vemos esta otra expresión, 5x menos 3y igual a 26. Seguramente habrá algún valor para x y y que al ser reemplazados en esa operación genere como resultado el valor 26. Entonces, si nosotros tenemos las ecuaciones así como tal, son un par de ecuaciones sueltas que seguramente tendrán unos valores determinados para hacer cumplir esas igualdades. Pero cuando están entrelazadas, como se observa del lado derecho, donde las ecuaciones están cubiertas por el símbolo de llave, que es un signo de agrupación, entonces me está diciendo que esas dos ecuaciones cumplen, el valor de x y de y cumplen con las dos igualdades al mismo tiempo, es decir, satisface a las ecuaciones simultáneamente. Es decir, que cuando nosotros hallamos el valor de x y de y, que al reemplazarse en la primera ecuación para que me dé 70, va a hacer el mismo efecto cuando lo reemplace en la segunda ecuación para que me dé como resultado 20. Bien, entonces, ¿qué tenemos? Observen, aquí por ejemplo tenemos este sistema de ecuaciones, donde dice 2x más 5y igual 95 y 3x menos y igual a 15. Previamente se diseñó esa ecuación y ya yo le había dado unos valores de tal manera que yo determiné que x vale 10 y que y vale 15. De tal forma que cuando se reemplaza, entonces nosotros obtenemos esta operación 2 por 10 más 5 por 15. 2 por 10 es 20, 5 por 15 75 y 20 más 75 es igual a 95. De igual manera, en la ecuación de abajo, 3 por 10, 30 menos 15. Al lado del 15 no hay ningún número porque obviamente la y en la segunda ecuación no tiene ningún coeficiente que se vea. Se asume que es 1 y es un coeficiente tácito. De tal manera que la operación me da 3 por 10, 30 menos 15, eso da 30 menos 15, 15.
como resultado. De igual manera, atendiendo a este otro ejemplo, aquí observamos 2x más 5y igual 70 y 3x menos y igual 20. También previamente diseñamos ese sistema y le dimos como valores a x y y 10 de igual forma. 2 por 10 me da 20 cuando lo reemplazo, 5 por 10, 50, 20 más 50 es igual 70. 3 por 10 es 30, menos 10 igual 20. Entonces lo que se quiere con este sistema de ecuaciones, cuando utilizamos el método de reducción, de sustitución o de igualación, cualquiera de esos métodos me va a permitir hallar esos valores desconocidos para que se cumplan simultáneamente las dos condiciones que ofrecen esas igualdades. Entonces miren cómo se procede cuando vamos a resolver un sistema de ecuaciones. ¿Qué es un método de reducción? Entonces el método consiste en eliminar una de las variables en cualquiera de las dos ecuaciones y que después que nosotros hayamos ese valor podamos reemplazarlo en cualquiera de las dos ecuaciones para que podamos determinar los dos valores desconocidos. Entonces, regularmente se utiliza ese sistema de reducción. ¿Pero en qué se basa ese sistema de reducción? En dos leyes de las igualdades que son las más comunes y que hacen que sea factible, que sea posible ese método. Nosotros tenemos, digamos que una igualdad donde dice que A es igual a B. Como letras sabemos que no son iguales, pero hablando en forma general es como si A y B fueran valores desconocidos, pero cuando me dice que A es igual a B, quiere decir que tienen el mismo valor. Entonces hay una primera ley de las igualdades que dice que todo lo que yo haga del lado izquierdo debo hacerlo del lado derecho para no alterar la igualdad. Entonces, ¿qué quiere decir eso? La operación que yo quiera hacer del lado izquierdo debo hacerla por igual del lado derecho. Así que si yo multiplico por el lado izquierdo por 2, del lado derecho también debo multiplicar por 2 y no altero la igualdad. De igual forma, si divido del lado izquierdo, también debo hacerlo del lado derecho. Esa es una primera ley de igualdad que se utiliza. Y también tenemos otra que me dice que cuando yo tengo dos igualdades, yo puedo sumar los lados izquierdos y va a ser exactamente igual a la suma de los lados derechos. De tal manera que si A es igual a 3 y B es igual a 5, cuando sume A más B, obviamente debe ser igual a 3 más 5. Y esos dos conceptos los aprovecho en favor del desarrollo de mi proceso para hallar las variables desconocidas. A esas dos leyes de la igualdad yo les llamo artificio matemático, que se refiere a una forma de facilitar el proceso, como decimos coloquialmente, un truco. Y con eso yo puedo resolver fácilmente mi sistema de ecuación. Entonces, por ejemplo, si tenemos este sistema de ecuación 2x más 5y igual 70 y 3x menos y igual 20. Como decía la definición, consiste en eliminar una variable y reemplazarla. En una ecuación se elimina y en la otra ecuación se reemplaza. Entonces miren esto, ¿cuál es el procedimiento? Comencemos por eliminar la variable x. Entonces para eliminar la variable x nosotros tenemos que analizar qué coeficientes tenemos en la variable x. En la primera ecuación tenemos la ecuación 2x más 5y igual 70 y en la segunda 3x menos y igual 20. ¿Qué coeficientes tiene x? 3 y 2. Entonces esos mismos coeficientes los vamos a utilizar, los vamos a analizar y los vamos a mirar de esta forma. Como yo sé que la primera ecuación tiene 2 y la segunda tiene 3, entonces el coeficiente 3 que está en la segunda lo coloco al lado de la primera ecuación. Y el coeficiente 2 que estaba en la ecuación de arriba, en la primera, lo coloco al lado de la segunda, en la de abajo. Como yo sé que tengo que eliminar la x porque ese es mi propósito, cuando yo sume 2x más 3x me va a dar como resultado 5x, no la estaría eliminando. Pero en el momento en que yo, digamos que cruce o intercambie la posición de los coeficientes, yo voy a obtener unos productos que
ahí sí se me van a eliminar. Entonces cuando yo tengo 2 por 3 me da como resultado 6 y cuando tengo 3 por 2 también me da 6. Pero si dice 6 más 6 no lo voy a eliminar. Por eso a uno de los dos coeficientes tengo que ponerle el signo negativo. ¿Por qué le pongo el signo negativo? Porque aquí este valor de 2 es positivo y este valor de 3 es positivo también. Cuando yo multiplique 3 por toda esta expresión, lo que quiero hacer es multiplicar 3 por 2, 3 por 5 y 3 por 70. De la misma forma, 2 por 3, 2 por y 2 por 20. Pero teniendo en cuenta que aquí hay un negativo, así que debo tener especial cuidado con esos productos. Cuando yo multiplico, si usted se da cuenta, 3 por 2 da 6 y menos 2 por 3 da menos 6. Así que ahí sí puedo eliminarlo porque 6 menos 6 da como resultado 0. Entonces, después de colocar ahí los coeficientes, observen qué pasa. Aquí tengo entonces 3 por 2, 6x, 3 por 5, 15y y 3 por 70, 210. Pero como tengo menos 2, entonces tengo menos 2 por 3, da menos 6x, menos 2 por menos y, da como resultado 2y positivo, y menos 2 por 20 da menos 40. Como estas dos cantidades son exactamente iguales, cuando yo sume 6 menos 6, eso me va a dar como resultado 0, y por eso yo coloco en mi sistema una línea en rojo que se ve más adelante. Entonces aquí tengo también la otra posibilidad. Así como coloco 3 y 2 negativo, puedo colocar el 3 negativo y el 2 positivo y también me genera el mismo resultado. Menos 3 por 2, eso da menos 6, menos 3 por 5 da menos 15 y menos 3 por 70 da menos 210. 2 por 3 da 6x, 2 por y da menos 2y, porque esto aquí es negativo, y 2 por 20 me da 40. Entonces, de ambas formas podríamos hacerlo y genera el mismo resultado. Ya lo veremos en el transcurrir del video. Entonces, observen, así va a quedar el sistema. Y como les decía, que son cantidades iguales, se eliminan. Ahora voy a utilizar el artificio de sumar los lados izquierdos y sumar los lados derechos. 6 menos 6 da 0, así que no hay necesidad de poner nada en x aquí. Y 15y más 2y da como resultado 17y. 210 menos 40 da 170 como resultado, lo cual me da esa expresión 17y es igual a 170. Luego de que tengo esa expresión ahí, este 17 debe desaparecer del lado izquierdo para que la y quede sola. Ese proceso se llama despeje, despejar, quitar, despeje de la variable. Y sería igual entonces a esto. Como el 17 está multiplicando, va a pasar al lado derecho a dividir. Va a quedar de esta manera. Y es igual a 170 que estaba del lado derecho y pasa el 17 a dividir. Y observen que 170 entre 17 da como resultado 10. Entonces el valor de la variable y es 10. ¿Okay? Del otro lado, como habíamos asumido los coeficientes con signos al contrario, entonces me da la misma operación, pero las variables en ambos lados, los lados de la igualdad en ambos casos son negativos. Pero de igual manera, aquí también se eliminan estos dos valores y me queda que y sería igual a menos 170 entre menos 17. Recuerden que dividir dos números negativos genera un resultado positivo y 170 entre 17 me da como resultado 10. Así que de ambas formas puedo hallar el valor de la variable inicialmente. ¿Okay? Entonces seguimos. Entonces ya sabemos que y vale 10, vamos a reemplazarla en cualquiera de las otras dos ecuaciones y enseguida encontraríamos el valor de la variable x. Pues miren este proceso, aquí tenemos
el sistema de ecuaciones y tomamos la primera ecuación, 2x más 5y igual 70. Como ya sabemos que y vale 10, entonces reemplazo a y por 10 y hago esto. Cambio el valor de y, en vez de colocar y, coloco 10. 2x más 5 por 10 igual 70. Por lo tanto, tendría 2x más 50 igual 70. Luego de eso, entonces, el 50 que estaba positivo del lado izquierdo pasa a restar del lado derecho. 2x sería igual a 70 menos 50. 70 menos 50 da como resultado 20. Entonces me quedaría 2x igual a 20. Y después despejo la x. La x sería igual a 20 sobre 2. Ahora lo tenemos aquí. Aquí hay un error de transcripción. Me disculpan. Este 2 que está aquí al lado de la x debe desaparecer. Y entonces x es igual a 10. Listo, ya tenemos el valor de x igual a 10. Si utilizamos la otra ecuación, 3x menos y igual 20, entonces ¿qué tendría? 3x menos 10 igual a 20. 3x sería, 3x menos y igual a 20. 3x reemplazo la y por 10. 3x menos 10 igual a 20. Ese 10 que está negativo a la izquierda pasa positivo a la derecha. Y entonces va a sumar con el 20. 3x igual a 30. Se despeja la x y la x sería igual a 30 entre 3. También debo cambiar este valor de 3 aquí, debo eliminarlo, presento disculpas. Y obviamente entonces el valor de x es igual a 10. Entonces de esa manera podemos obtener el resultado de las dos incógnitas a través de la utilización del método de reducción. Si queremos eliminar y, entonces procedemos de esta manera. Vamos a utilizar los coeficientes que tiene y observamos que el coeficiente de y en la primera ecuación es 5 y el coeficiente en la segunda ecuación es menos 1. Como ya están con signos contrarios, no es necesario colocarle signo a los coeficientes de aquí. Así que este 5 que estaba arriba lo coloco aquí abajo y este 1 que no se ve lo coloco acá arriba. Así que cuando vaya a multiplicar, yo multiplico, prácticamente me quedarían las mismas ecuaciones, o por lo menos con los mismos signos. Entonces observen esto. 1 por 2x, 2x, 1 por 5y, 5y y 1 por 70, 70. 5 por 3, 15x. 5 por 1 menos 5y y 5 por 20, 100. ¿Okay? Observen, me queda entonces el proceso de eliminación entre las dos variables directamente. Ahora sumaría. ¿Y qué me queda? 2x más 5y igual 70. 15x menos 5y igual 100. Se eliminan las y. Y cuando sumo 2 más 15, 17x igual a 170. El despeje de la x sería igual a 170 entre 17 y me genera como resultado x igual a 10.